y después de nacer. Las investigaciones señalan que el afecto es el punto de partida para sus relaciones futuras e incluso para la personalidad que tendrá en su vida adulta. Aún si hemos sido personas que no hemos recibido afecto, podemos prepararnos para aprender a dar afecto interactuando con nuestro bebé. Los bebés provistos de afectos tienden a ser más comunicativos con sus padres y desarrollan mayores capacidades para enfrentarse a la vida. Está con nosotros Milagros Castillo, es coordinadora de proyectos de una organización no gubernamental. Esta organización tiene por nombre Generación de Innovaciones para el Desarrollo. Ella es educadora con especialidad en estimulación temprana y coordinadora de proyectos de esta institución. ¿Cómo está usted, Milagros? Bienvenida. Buenas noches. Este tema de los afectos, en principio, ¿desde cuándo hay una referencia? ¿Desde cuándo se empieza a estudiar este tema? A raíz de... Claro, le voy a pedir una respuesta de lo más breve, ¿no? Apelando a su capacidad de síntesis. Bien, en realidad es desde la década del 40 que René Spitz hace estudios en relación a los estímulos que el niño recibe, de estímulos externos, generalmente de los más allegados, que son en este caso la madre o los cuidadores, y que se da cuenta que frente a estos estímulos hay reacciones positivas o negativas dependiendo de cómo estos sean, ¿no? Esas investigaciones incluso tienen que ver desde la etapa de la gestación, los primeros años de vida del niño. Y bueno, estas investigaciones han demostrado que, por ejemplo, estímulos externos como la música de Mozart son altamente impactantes en los niños, y sobre todo desde los 20 días de gestación y reacciones, desde los 20 semanas de gestación y reacciones del feto frente a las reacciones externas, ¿no? Desde la década del 40 me dice que se hizo esos estudios. ¿Y desde cuándo empiezan? 44. ¿Y desde cuándo empiezan a operarse cambios? En realidad general, entre los educadores, por ejemplo. En realidad los cambios se han ido dando progresivamente. ¿A partir de la década del 50? En nuestro país, en realidad, a partir de la década del 80, pero en general en el mundo, desde la década del 40-45. ¿Por qué? Porque justamente comenzaron los cambios a raíz de las investigaciones que se hacen en relación a las relaciones afectivas posteriores a las guerras mundiales. Y eso iba a decir yo, a eso iba a ir. Y entonces, ¿por qué hay, diría usted, pobres resultados en la humanidad? Sí, justamente. Se ha hecho tanta investigación, se ha hallado el kit, o uno de los kits del asunto, y hay varios síntomas de alerta, ¿no? Por ejemplo, a raíz de estas investigaciones se demuestra aspectos de las capacidades humanas como la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de poder adaptarse a situaciones adversas, pero desde una posición positiva, ¿no? Sobre todo personas que han estado bajo estrés grandes, bajo situaciones violentas, y que no necesariamente sus reacciones van a ser adversas también hacia el mundo. Entonces, estas reacciones positivas frente a situaciones adversas de la vida nos hacen pensar de que la plasticidad del cerebro se adapta y puede reaccionar siempre y cuando las relaciones futuras también con otras personas sean positivas, y que la persona en sí tenga también una predisposición anímica, de buen humor, de estar abierta a los estímulos externos, porque frente el niño, el ser humano en general, en realidad los estímulos externos son actividades sociales que se aprenden en interacción con otros. Entonces, cuando estos estímulos no activan el cerebro, estos cambios no se producen. Usted es educadora, y para empezar, justamente acaba de pronunciar dos palabras. Depende de la capacidad de la persona. ¿Qué es lo primero que tendremos que determinar? Yo entiendo que una cosa es la etapa, y entendemos la etapa antes de nacer. Cuando el niño ya lo tenemos frente a nosotros, a ese bebé, niño o niña, dependerá mucho de la capacidad de ese niño, mejor dicho, del carácter para recibir un afecto. ¿Qué me dice ahí? Claro. También así, bien breve, porque tenemos que ir pasando por los temas y el tiempo hoy ya nos ajusta. Sí, en principio debemos partir del punto que el niño es persona y como tal sujeto de derechos, no solamente requiere del estímulo del otro, sino que él también demanda estímulos. Y entonces hay una interacción social entre ambos. El adulto que le brinda el estímulo externo y que activa en el cerebro del niño diversas reacciones que producen en él una respuesta. Y esta respuesta tiene que ver con el carácter del niño, que hay de hecho una predisposición con el cual el niño nace y que se interactúa con el estímulo externo que le da el adulto. La primera reacción del niño es justamente la sonrisa social. Un niño al nacer
entre los 2 primeros años, en los primeros 2 meses de vida, lo primero que hace es emitir una sonrisa que se le llama como sonrisa social, ¿no? Todos absolutamente, pregunto. Y además la otra pregunta es, ¿en la misma frecuencia, con la misma intensidad? ¿O esto varía dependiendo de cada niño? Dependiendo del temperamento de cada niño. Incluso usted debe haber escuchado muchas mamás cuando dicen, esa barbillita no es igual que la anterior. El niño, incluso al nacer, hay niños más demandantes que otros. De hecho, cada niño nace con un temperamento propio que lo distingue y lo hace único y particular, y esa es la naturaleza del ser humano. ¿Habrá niños, o en general, vamos a decir los niños, que reciban o estén más dispuestos, otros no? ¿Qué hacemos para predisponer? Así es, justamente estos estudios que hablamos inicialmente han ido demostrando que a medida en que haya un estímulo externo adecuado y positivo para el niño, la sonrisa social, algo que se conoce como el complejo de animación, que son las reacciones de afecto que el adulto brinda al niño, y que son la imitación a los gestos, la imitación a los balbuceos, que la persona ponga la cara frente al niño para que el niño fije la mirada, y que finalmente eso genera en una relación de apego o vínculo seguro entre el adulto y el niño, que hace justamente que se desencadene a nivel neuronal la predisposición del niño, sea baja o alta, porque puede ser que alguno por su temperamento no lo va a demostrar o demandar espontáneamente, pero que finalmente van a formar las bases de lo que van a ser sus relaciones sociales. ¿Y el tercero cuál sería? El tercero, te decía... El segundo es imitación. Y el último es justamente el apego, el vínculo seguro que el niño establece con el adulto, ¿no? O sea, buscar un apego y mencionar tres posibilidades para que ese niño desarrolle, para que estimule adecuadamente. El segundo me queda claro, imitación. Y el tercero sería justamente promover el vínculo del apego con una persona o cuidador más cercano, que generalmente debería ser la madre y ojalá también el padre. En la medida en que el niño se vincule efectivamente con alguien que lo tenga como referente y que lo pueda solucionar, usted ha visto que a veces los niños reconocen a una figura como una figura de apego y frente a la presencia de un desconocido reaccionan con una actitud de llanto, de temor o de acercarse a la figura paterna o materna. Y esa es una reacción normal, natural, y que es propia del niño entre los 6 meses y el año y medio, y que en realidad no debería sorprendernos. Eso es bueno porque está demostrando el niño que ha generado un vínculo cercano y efectivo con el cuidador, en este caso ojalá sea el padre. Para ir, digamos, afinando algún tema y redondear la idea. Volvemos. Un favor.